Hola, bienvenidos. El día de hoy nos encontramos en el Museo de las Artes en la inauguración de la exposición La Ronda Nocturna. Quédense con nosotros, vamos a platicar con varios de los artistas y promotores culturales que han participado en esta pieza original de Carmen Bordes. Vamos, quédense con nosotros. Nos encontramos con Laura Ayala, ella es coordinadora de exposiciones del Museo de las Artes. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Ceci, muy buenas noches, bienvenidos al MUSA. Muchas gracias. Cuéntanos de qué trata esta exposición, ¿por qué hacer este rescate de la ronda nocturna? Bueno, por supuesto la ronda nocturna es una pieza importante de nuestra colección que se consolida en los años 90, que es justamente cuando el museo se inaugura. Entonces es como la base de nuestra colección que continúa en los años, pero ahora se trata de dar una curaduría muchísimo más completa en el sentido de no solo abordar la colección con una temática y una óptica estética, sino contextualizarla en una época y apoyados en el cuadro de Carmen Bordes, por supuesto, en donde aparece el Roxy, que es como un personaje del cuadro. Entonces el Roxy, para las nuevas generaciones que no vivieron en los 90s, pues les resulta ajenos, pero hay que entender Guadalajara, hay que entender México en los 90s, donde no había una proliferación como hay ahorita de conciertos, de artistas internacionales, nacionales. Hay 1000 foros en Guadalajara, ya realmente no sabes ni a qué ir, pero en esa época los conciertos eran muy raros, estaban mal vistos, el rock muy satanizado, las reuniones de jóvenes. Entonces este lugar realmente fue único en México en ese momento y también había que documentar esa situación. Entonces, esta forma de abordar los temas realmente, el espectador, el visitante, se lleva una comprensión, una interpretación muchísimo más completa y ya no ve solamente los cuadros y dice, ay, me gusta, no me gusta. Ahora se puede llevar una información riquísima que le va a permitir tener una lectura muy distinta de las piezas. Nos encontramos con el pintor Luis Balsotto. Me da muchísimo gusto saludarte, Luis. Eres parte de la pieza La Ronda de Don Rosendo. Eres uno de los personajes. Me gustaría que nos platicaras un poco del contexto de la Guadalajara de los 80s, 90s, que fue donde inicia, es el pretexto de esta exposición. Sí, bueno, pues fue una época muy interesante porque en aquel tiempo les dio luz verde el licenciado Raúl Padilla para que se organizara este museo. En aquel tiempo lo estuvo manejando más o menos Dante Medina y Paco Barreda. Nos invitaron a todos a traer obra, inclusive adquirieron obra de nosotros. Yo traje este cuadro que ya tiene, pues, ¿qué será? De los 90, pues ya tiene casi 20 años, ¿verdad? Y me da gusto que está en exhibición. Es El Inmigrante. Nos encontramos con Carmen Bordes. Ella es pintora y además es la creadora de la Ronda de Don Rosendo. Así que, pues es un placer poder platicar con ella el día de hoy en esta inauguración, que además es el cuadro que pues le da vida prácticamente a toda esta inauguración. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, hola Ceci, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy agradecida. Quedó preciosa la exposición y es una manera de reabrir el museo con el acervo que ya hay y mostrarlo de otra manera. Sí, es otro contexto y se ve muy bien. Siempre ver tu pieza nos llena como de mucha alegría porque empezamos a reconocer a los personajes que han hecho un trabajo pues durante muchos años en la ciudad en cuestiones de pintura, de poesía, de promoción cultural. Entonces nos da muchísimo gusto siempre ver este cuadro. Pero primero quisiera preguntarte, ¿quién es Don Rosendo? Don Rosendo. ¿Un personaje lo conociste? No te tocó. Un personaje de la época que siempre estaba en todas las exposiciones, como suele haber ahora, ¿no? Para
los cócteles. Pero él sabía mucho, él era una persona preparada y culto. Pero bueno, a través de los años se fue quedando sin dinero y lo único que tenía era su casa, pero sabía tocar el piano, sabía de arte. Era una persona preparada, pero pues lo veías comiendo de los basura ahí en Chapultepec y me gustó retomarlo como personaje porque cuando yo me impacté mucho, cuando vi en Holanda el cuadro de Rembrandt, me fui para atrás, después investigué un poquito y Rembrandt finalmente aquellos personajes con todas esas vestimentas que puso no eran más que obreros y gente del pueblo, ¿no? Que decidió ponerlos así. Y dije, bueno, si me gustaría tomar esta composición para hacer un cuadro colectivo, ¿a quién pondría? Y me pareció maravilloso don Rosendo, ¿no? Que él era el que siempre sabía y bueno, dije, pues ok. Y este cuadro lo presenté yo en el Cabañas, en una exposición colectiva que hubo, me hicieron el favor ahí de colgarlo, y fue maravilloso para mí porque don Rosendo se puso enfrente al cuadro, nunca se movió. Y al final me dijo, Carmen, te agradezco muchísimo, es el mejor homenaje que me han hecho en la vida, ya me puedo morir en paz. ¿Cómo decides reunir a todo este personal en tu cuadro? Bueno, lo que pasa es que yo a todas las personas que conocí, que pasé y tuve una relación con ellos, en esa época había más grupos, había muchas gentes, estaba el Centro de Arte Moderno que se llamaba el CAM, que era con Aldana, que aglutinaba otro grupo de artistas, pero aquí nos juntábamos los que en aquel momento, que era otra época y que era subversivo, si traías el libro del Capital caminando y leyendo, mostrándolo por la calle. Entonces había ciertos lugares donde tú te podías ir a reunir, que era la Galería Magritte, que estaba en Lerdo de Tejada, que la tenía Rogelio Villarreal y Paco Barreda. Y bueno, era un lugar que nos podíamos ir a tomar una cerveza, a escuchar música, hacer muchas cosas que normalmente no podías hacer a veces ni en la escuela, ¿no? Yo en este momento, aprovechando, me gustaría como que dedicárselo más que nada. No esperamos que fuera tan rápido, que se nos fuera Carlos Ashida, pero sí quisiera dedicárselo como un homenaje. Kreppelin ya era más anunciado, don Rosendo también, pero Carlos es una pena. Campos Cabello también era anunciadísimo, Enrique Macías también, pero a Carlos creo que sentimos una gran pena porque se nos fue un personaje de la cultura en México, conocedor, sensible, discreto, muy sencillo a la vez y con una sutileza para hacer las cosas maravilloso. Supo aglutinarnos a los performanceros, supo tener la visión de descubrir a gente, de apoyarla, pues un tipazo. La verdad que a mí me gustaría o algún día pedir el cuadro para quitarle el Art News, porque en la época fue para como irreverente, ay sí el galero que todo sabe, ¿verdad? Pero no, con el tiempo se sostuvo. Y fue una persona con mucha sabiduría y realmente él un día me dijo, oye Carmen, pues está muy bien tu cuadro, pero si me quitaras la revistita. Y sí es cierto, que se lo puse de irreverencia, pero nada que ver, o sea, era una persona conocedora y bueno, es una pena y yo creo que ese es el valor que tiene este cuadro, es un documento de un momento. Muchísimas gracias y lo dejamos como un homenaje a Carlos Ashida. Te agradezco mucho y felicidades por esta gran oportunidad de volver a mirar tu cuadro. Gracias a ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Vengan a visitar la exposición. Va a estar unos cuantos meses aquí en el Museo de las Artes. Y gracias por su compañía. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.